que hemos creado con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Muchísimas gracias por el Departamento de Productividad e Innovación para compartir un espacio con los estudiantes, con los empresarios que están anidados a nuestra comunidad Unicosta y que el día de hoy también sacaron un espacio de sus agendas después del trabajo, después de clases, para poder aprender un poquito más acerca de todos estos marcos ágiles, en especial de Scrum, que tú nos vas a compartir con tu experiencia. Y bueno, en este momento, Cris, no quiero yo presentarte, queremos escuchar, queremos conocerte, que nos comentes desde qué parte de Chile estás, cuál ha sido tu trayectoria y bueno, que también les cuentes a las personas que ya se empiezan a vincular qué nos vas a compartir el día de hoy. Entonces, para todos los que están desactivados, el chat y los micrófonos están desactivados para precisamente garantizar que haya una buena imagen, un buen sonido y que todo esté en orden. Pero al final de la sesión iremos habilitando el chat para que puedan tener un corto espacio de preguntas a todos los asistentes. Entonces, gracias, Cris, de nuevo por aceptar nuestra invitación y no siendo más, te cedo la palabra para de nuevo nos cuentes de dónde vienes de Chile, dónde estás y lo que nos vas a compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bien, agradecido por la invitación. Esto también, como bien había dicho Andrea, esto es para ustedes de manera gratuita, para que puedan conocer lo que son las metodologías ágiles y con la finalidad de que puedan conocer un poco más de nuevas formas de sincronización entre equipos, cómo se coordinan y nuevas prácticas que pueden facilitar el rendimiento, reducir la incertidumbre que tenemos al momento de crear un producto, ya sea desde cero o durante el mantenimiento de estos mismos productos y cómo mejorarlos. Así que vamos a hablar un poco de eso. Espero que también, para que también sea un poco más dinámico, Andrea también me va a ayudar y moderar en el chat con algunas preguntas. Si tienen alguna duda o pregunta o quieren algún ejemplo de las cosas que vamos a estar conversando, van a poder hacerlo en el chat y ella va a ir haciendo las consultas. ¿Perfecto? Bien, si tienen alguna duda, procedamos a responderlas a través del chat y sigamos avanzando con con la presentación. Bueno, mis orígenes, mi alma mater es la Universidad de Chile. Estudié Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión. Se relaciona o es como una mezcla que fusiona lo que es la contabilidad, la auditoría, las ciencias económicas, como ingeniería comercial, como se le llama acá en Chile, y la ingeniería civil. Por lo tanto, es una mezcla de análisis de procesos y al mismo tiempo de análisis comercial. Y también muy sustentado en lo que es la tecnología. También he tenido certificaciones relacionadas con Scrum Inc., quien es avalado por uno de los co-creadores de Scrum, y también tengo experiencia transversal en algunas multinacionales relacionadas con fintech. He adjudicado algunos fondos de innovación, he gestionado proyectos tecnológicos en algunas empresas y también soy emprendedor de corazón. Siempre estoy creando e innovando algunas cosas. Por lo tanto, quiero expresarles desde ahora aquí un poco de mi experiencia, lo que ha sido lo que son las metodologías ágiles. Por lo tanto, entiendo que tenemos un montón de personas del público que son desde directores de empresas que pueden conocer muchísimo este tipo de información, como también estudiantes que no conocen las prácticas ágiles. Por lo tanto, trataré de hacerlo lo más simple y sencillo, y desde ahí vamos a ir profundizando según las preguntas que puedan tener. ¿Perfecto? La agenda de hoy va a estar relacionada con las competencias y las herramientas que requieren hoy en día los equipos para trabajar. También vamos a hablar de la incertidumbre que tienen los proyectos desde sus inicios y cómo reducir esta incertidumbre para lograr servicios y productos exitosos. También vamos a hablar del desperdicio en tiempo y también en recursos y cómo esto podemos irlo reduciendo en el tiempo a través de metodologías ágiles. Vamos a hablar desde dónde nació la agilidad y en específico el Scrum, y los eventos, artefactos de valor, que tiene que ver con distintas
ceremonias, eventos que nos van a ayudar a coordinar los equipos para poder trabajar. Y por último, algunos casos aplicados. Vamos a partir primero con las competencias y las herramientas. Seguramente las personas que han estudiado negocios o administración van a hacerle mucho sentido lo que hizo Porter en el 85 sobre cómo los departamentos van creando una organización y cada uno de estos departamentos se especializa muchísimo. Sin embargo, hemos visto en los últimos 30 años que las personas y los equipos requieren habilidades transversales. Hoy en día, las personas, los trabajadores requieren habilidades transversales y por eso hoy en día existen personas de equipo como una figura en forma de T, lo que significa que en ausencia de una persona del equipo, otras personas van a poder tomar y van a poder tomar decisiones en ausencia de alguno de los demás. Por lo tanto, hoy en día las personas requieren equipos multidisciplinarios con múltiples habilidades. Y esto va a impactar en la forma del rendimiento porque van a poder ser capaces de eliminar los impedimentos y poder avanzar mucho más rápido. También vamos a ver que las interfaces son cada vez más maduras, más potentes. Las herramientas informáticas están ayudando a facilitar la gestión. Por lo tanto, como vemos aquí en un cockpit de una cabina de control de un avión, están todos los indicadores para poder tomar decisiones. Y por eso, en la actualidad, necesitamos tener equipos competentes en muchos tipos de disciplinas, pero también en herramientas. Acá, como pueden ver, existen una serie de herramientas que les propongo que las conozcan y que ayudan a coordinar los equipos en el día a día. Jira, Slack, también sistemas de comunicación. Hoy en día se están creando pequeños robots para poder gestionar las transacciones dentro de Telegram o incluso dentro de otros productos de la suite de Atlassian o de Microsoft. Hablemos un poco de la incertidumbre. Todos los proyectos tienen una alta incertidumbre desde que comienzan. Esto es lo que se habló en la agrupación de ingenieros en el 58, en Estados Unidos. Los proyectos tienen un alto nivel de incertidumbre desde el comienzo y a través del tiempo, cuando va madurando el desarrollo de un producto o servicio, empieza a reducirse esa incertidumbre. Un ejemplo de una alta incertidumbre desde el comienzo es la metodología en cascada. Siempre se ha utilizado una metodología en cascada, donde vemos que en la planificación de un proyecto, de comienzo a fin, se trabaja desde el comienzo y después pasa un largo periodo para diseñar, luego desarrollar y luego testear y finalmente lanzar y validar con el cliente. Esto les va a hacer sentido cuando piensan en una carta Gantt. Muchas veces las personas tienen que regirse por una carta Gantt, pero ¿quién ha logrado a rajatabla llevarse, poder cumplir con la carta Gantt? Nadie. Siempre hay desfases y eso tiene que ver con que humanamente los equipos no logran entender cuántos impedimentos y cuántas cosas van a tener que validar a través del tiempo. Por lo tanto, la incertidumbre puede ser reducida si nosotros empezamos a planificar en ciclos cortos de tiempo y no creyendo que podemos planificar el futuro hasta el final. Por lo tanto, las metodologías ágiles, ¿dónde van a influir? ¿Dónde pueden ayudarnos a poder gestionar, a poder crear equipos de alto rendimiento, donde podemos reducir la incertidumbre? Es cuando hablamos de proyectos de alta complejidad, caóticos en muchos sentidos. Las metodologías ágiles entonces nos van a entregar una cantidad de herramientas y eventos que van a facilitar la reducción de la incertidumbre y eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos a hablar de la incertidumbre del qué hacer y también de la incertidumbre técnica de cómo abordar los distintos problemas. Así que las metodologías ágiles van a hablar de cómo validar y planificar de manera iterativa y de manera incremental.
Por lo tanto, si hablábamos de una metodología en cascada, hablando de grandes ideas y planificando en grande, asumiendo mucha incertidumbre, vamos a resolver este tipo de problemas cuando reducimos y fragmentamos las grandes ideas en acciones tangibles que vamos a poder validar con cada uno de los usuarios o clientes. Hablemos un poco de desperdicio. Cris, Sí, cuéntame. Cris, antes de pasar al desperdicio, esta sección, si te puedes resolver un momentico, nos genera de pronto mucha inquietud cuando no hemos de pronto practicado esto. Entonces, ¿cómo saber ese nivel al que deberíamos de llegar para poder definir que nuestra acción está en ese mismo nivel y que realmente nos va a ayudar a poder juntar o completar ese todo al que estamos apuntando? Bien, es necesario llegar a refinar y transformar las grandes ideas en acciones tangibles, no todo el proyecto. La agilidad recomienda que sean una primera capa, lo que hablamos de un producto mínimo viable, funcional. Por lo tanto, en la medida que nosotros vayamos poco a poco avanzando en la agilidad, avanzando en las historias, que nosotros le llamamos historias o funcionalidades, y vamos validando esta información, vamos a poder llegar a incluso lograr un 400% de velocidad, como se ha validado a través de investigaciones de los equipos que están trabajando con Scrum. Por lo tanto, si vamos a hablar de velocidad y vamos a hablar de cómo refinar esta información, tiene que ser al punto en que yo pueda crear con una pequeña pieza de información, con una pequeña pieza de producto que sea funcional y que esto esté validado a nivel de riesgo, a nivel de valor y a nivel de funcionalidad y usabilidad por parte del usuario. Eso es lo que va a dar un mayor nivel de éxito, una probabilidad de éxito. Vamos ahora a ver cómo fragmentamos estas ideas y finalmente cómo vamos a reducir la incertidumbre para tener más éxito en los productos. Hablemos un poco de desperdicio. Generalmente, cuando hablamos de las metodologías en cascada, que son de planificación larga, vamos a generar mucho desperdicio relacionado con imprevistos, impedimentos, fallas. Todo este tipo de desperdicio se puede reducir si es que nosotros vamos iterando en cortos ciclos. Y acá tenemos un ejercicio. Imaginemos que tenemos que escribir los números arábigos, romanos y letras. Si nosotros tuviéramos que escribir esto hacia abajo, primero completando la columna de los números arábigos 1 al 5, luego pasamos al 1 romano al 5 y luego a las letras de la A a la E, vamos a demorarnos mucho menos si es que nosotros hacemos el siguiente ejercicio, pasando columna por columna, 1, 1 romano A, 2, 2 romano B, y así sucesivamente. El segundo caso va a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque el cambio de contexto, y esto escalado a los equipos que deben trabajar y desarrollar, se ha demostrado que los cambios de contexto también significan un cambio de toda la estructura mental, todo el concepto de concentración que requieren las personas y los equipos para trabajar, y cuando los sacas de un contexto, deben prepararse para el otro contexto que tienen que abordar y finalmente tienen que volver a lo previo, a lo anterior. Ese cambio de contexto ha sido investigado y si tuviéramos que hablar de un equipo que está en múltiples proyectos, podría tener un nivel de desperdicio altísimo. Si estuviera en 3 proyectos, podría haber un nivel de desperdicio en recursos, en capacidad de las personas de trabajar y en su concentración hasta de un 40%. Por lo tanto, este desperdicio puede ser reducido cuando nosotros nos orientamos a trabajar en una tarea y completarla, no en múltiples tareas. Por lo tanto, el multitask que habíamos muchas veces conversado de que era muy bueno, hoy en día se está demostrando que no es lo conveniente. Acá tenemos un ejemplo relacionado con la entrega de valor. Imaginemos que tenemos 3 productos. Cada producto está creado con 3 componentes cada uno. Si nosotros
trabajáramos de la metodología tradicional, vamos a ver que, como todo es importante, vamos a empezar a crear A, B y C desde un comienzo. Y cuando lleguemos a marzo, vamos a tener todo en progreso. Pero si nosotros lo llevamos a una estrategia ágil, vamos a decir, vamos a priorizar en un trabajo específico y vamos a poder entregar valor mucho antes el cliente o el usuario va a poder testear, va a poder encontrar valor en lo que nosotros entregamos. Y luego vamos a poder avanzar al siguiente producto. Pero a través de una estrategia ágil, vamos a poder entregarle valor a tiempo, de manera oportuna. Y, por lo tanto, vamos a poder encontrar un nivel de retroalimentación mucho antes. Otro tipo de estudio se ha demostrado de que cuando hablamos del trabajo terminado, de tareas terminadas, los equipos de Scrum, que son los equipos ágiles, se ha demostrado que en vez de saturar o agobiar con una gran cantidad de horas laborales a nivel de semana, vamos a encontrarnos con que entre menos horas se puede lograr mayor productividad. Y esto ya está demostrado a través de los equipos con una estrategia ágil respecto a los de equipos de estrategia de cascada. Vamos a pasar ahora a entender un poco más qué es esto que suena tan chamánico y tan prometedor, que es la agilidad. Se reunieron una serie de expertos hace muchísimo tiempo para poder hablar sobre cuáles son las mejores prácticas para poder abordar proyectos, servicios, para la creación de productos y servicios de alta complejidad. Cuando hablamos de software, estamos hablando no de solo código o de lenguaje que puede ser muy extraño para muchas personas, sino de productos que son altamente complejos. Esto puede verse en la NASA, la Fuerza Aérea, y temas de bioingeniería, ingeniería genética. Por lo tanto, y el software. Por lo tanto, cuando hablamos de productos complejos, estamos hablando de, por eso colocamos software como un ejemplo. Bien, las personas que se reunieron en el 2001 para poder hacer un manifiesto que pudiera transmitir las cosas, las buenas prácticas, definieron muchos principios. Y hay cuatro cosas que identifican, cuatro aspectos que identifican y resumen lo que significa. Primero, los individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué significa esto? Impregnarse con la estrategia, motivarse con los desafíos y mejorar las interacciones para desarrollar las dos anteriores. Los procesos rígidos tienen un sesgo altamente estructurados. Por lo tanto, lo que podría evitar la comunicación fluida, finalmente, de la estrategia son estos procesos rígidos. Es por eso que tenemos que orientarnos a los individuos y cómo ellos van a sincronizarse para poder comunicarse de manera efectiva y oportuna frente a los problemas. Otro tema importante es software funcionando sobre documentación extensiva. Si yo solicito un café como cliente y puede decir, no me sirve de nada de que el café diga que es del mejor grano, que tiene el mejor packaging, y lamentablemente el café no tiene el mejor sabor o está helado. ¿Qué significa eso? Que no sirve de nada crear una gran decoración de las cosas si es que el software, si es que el producto no funciona y no está siendo validado en su crecimiento y evolución por el cliente. Y eso es fundamental que se mantenga como un objetivo clave desde el comienzo. La colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Ser capaz de que, dado que los proyectos pueden requerir muchísima burocracia para poder evitar que una parte perjudique a la otra, es fundamental poder buscar un mecanismo que reduzca estos incentivos, llevando el resultado de una suma cero a un ganar. Ganar entre el cliente y quien desarrolla una solución. Y por eso hay que hablar de transferencia de conocimiento, hay que hablar de nuevos negocios o variables cualitativas orientadas al usuario. Ese tipo de conversación, ese tipo de contratos son los que se esperan hoy en día entre un cliente
que quiere ir validando y probando un producto hasta encontrar qué es lo que realmente lo satisface. Y respuesta ante el cambio, antes que seguir un plan, tiene que ver con lo mismo. Bien, ahora vamos a pasar a algo un poco más específico. Dentro de todas las metodologías ágiles, Scrum es una de las más importantes y de las más utilizadas. Nació basado en un documento de la Harvard Business Review de The New Product Development Game, que tiene que ver con todo lo que es el Lean Manufacture, con todo lo que ha hecho Toyota en el tiempo y cómo reducir el desperdicio a través de distintos métodos y de distinta sincronización. Y también basado en lo que es un equipo de Scrum. Seguramente han visto en el rugby o en el fútbol americano los linebackers, que son estos mastodontes de personas que están todos juntos y reunidos y que van avanzando y retrocediendo de manera coordinada, entendiendo la estrategia, pero van creando estrategia también en tiempo real. Se reúnen, conversan la estrategia y luego atacan y avanzan. Desde ahí, Ken Schwaber y Jeff Sutherland, los co-creadores del Scrum, se basaron y empezaron a estudiar esto y empezaron a hacer asesoría y empezaron a entender y demostrar en el tiempo de que el Scrum sí estaba dando efectividad y estaba aumentando la velocidad de los equipos para desarrollar productos y servicios. Los pilares de Scrum son transparencia, inspección y adaptación. ¿Qué significa esto? Que todo lo que vamos a ver, todas las etapas, todos los procesos de coordinación de equipos deben ser transparentes, capaces de ser inspeccionados por las personas que están interesadas en que esto funcione y adaptables en el tiempo y en su forma y alcance. Por lo tanto, en la manera que nosotros tengamos un proyecto con procesos transparentes, se va a facilitar la comunicación. Y esa va a ser la forma efectiva en que esto funcione. Desde aquí, ellos, los creadores de Scrum, como una metodología ágil, van a empezar a realizar y desplegar una serie de procesos, herramientas y eventos que nos van a ayudar a hacer un proyecto efectivo. Un equipo de Scrum... Cris, antes de que continúe, Perfecto, dime. aquí en esa sección de transparencia, inspección y adaptación como pilares del Scrum, muchas veces nos podemos cuestionar porque hay algunos tipos de proyectos que son o requieren mucha planificación realmente. Y esos proyectos que se planifican demasiado, donde tenemos como todo en teoría controlado y ya destinado para algo, una acción responsable, un costo. ¿Qué tanta es la resistencia al cambio en los procesos de este tipo de proyectos cuando hablamos de adaptación? Lo que tú has visto en tu experiencia en las distintas empresas en las que has estado. Bien, la adaptación creo que es uno de los temas más complejos de poder dominar cuando estamos hablando de implementar una forma tan distinta de trabajo. Y esto se puede, en mi experiencia, la forma de adaptar las cosas tiene que ver con una aceptación y un entendimiento de parte de la alta gerencia, de las jefaturas, de entender cómo sincronizar los equipos y cómo crear equipos multidisciplinarios para lograr adaptarse a los distintos cambios. También tiene que ver con los contratos, tiene que ver con contratos que puedan soportar cambios, y este tipo de cambios también tiene que ver con cómo las piezas, cómo los elementos que conforman la construcción de un producto mínimo viable o la construcción de alguna funcionalidad que uno quiera crear, de un producto o servicio, tengan un valor, tengan una estimación y que permitas tú poder valorarlas y separarlas entre ellas. Si tú logras logras romper la dependencia entre un trabajo y otro, es posible valorizarlos y priorizarlos en el tiempo y poder entregarte una forma independiente de cada producto que se deba crear. Eso es una forma razonable para poder abordar el Scrum o esta forma de metodología desde un inicio.
Es difícil de dominar, pero fácil de entender. Vamos a avanzar entonces con el Scrum Team. Como metodología de Scrum, vamos a hablar de que este equipo de Scrum es un conjunto de personas que por lo general se recomienda que sea entre 3 y 9 o 10 personas. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo más pequeño para poder reaccionar y comunicarse efectivamente, y lo suficientemente grande para que tenga todas las habilidades, todos los conocimientos y competencias para poder abordar un proyecto, una funcionalidad, un producto o servicio que se quiera desarrollar. Por lo tanto, desde esa vista, nosotros vamos a identificar 3 roles que les van a hacer mucho sentido, los 2 primeros, pero el último viene a cambiar un poco el marco de lo que es la conformación de los equipos que hoy se trabajan. El primero es el responsable del producto. Esta persona es un experto del producto, es un experto del marketplace, conoce la estrategia, sabe qué hacer, prioriza entendiendo qué funcionalidad, qué elemento, qué forma en que yo entrego el servicio me va a entregar valor, y más valor con respecto a otro elemento. Por lo tanto, el responsable del producto viene a ser alguien muy parecido, no igual, muy parecido a lo que es un dueño de un project manager o un gerente, pero sin ser un jefe, sino un líder sirviente, lo que significa que él no va a decir cómo hacer las cosas, él solo va a dar la prioridad, entendiendo y valorando cada una de las tareas con las cuales se va a constituir un producto. Los desarrolladores, y no queramos entender simplemente desarrolladores como personas que codifican, sino pueden ser un grupo de constructores, o puede ser, por ejemplo, en un área de marketing, la conformación de un equipo como un community manager, un analista que ve el CRM, alguien relacionado con postventa, y así. Puede ser un conjunto de personas que tenga la capacidad completa de desarrollar y llevar a cabo un producto. Estos desarrolladores son multifuncionales. Como conversamos, tienen que ser capaces de abordar un equipo, abordar un producto o servicio en completitud. También tienen que ser autogestionados. Yo no les voy a decir cómo hacer las cosas. Acá no existe una jefatura tradicional en la cual les va a decir qué deben hacer o cómo lo deben hacer. Les debe decir qué hacer, pero la prioridad, pero el cómo lo definen ellos, porque ellos son expertos de esto. Y este es un cambio súper importante en la forma de administrar, creando también células o células de trabajo o equipos de trabajo que van a ser más horizontales al momento de trabajar, lo que también va a facilitar la comunicación. Y finalmente tenemos un rol adicional que se llama Scrum Master, el maestro del Scrum, quien ayuda a facilitar los procesos de coordinación del equipo. Él busca mejorar el proceso, va a remover impedimentos, va a enseñar el Scrum y lo va a implementar en toda la organización. No tan solo en un equipo, sino también en el cómo se coordina este equipo con los distintos otros equipos, con otros proyectos y también con todas las jefaturas subyacentes y relacionadas con esto, para facilitar los mecanismos de coordinación y comunicación. Vamos ahora a ver, bueno, antes de pasar de eso, finalmente, y aquí doy una propuesta, voy a citar un poco a Maturana, Premio Nacional de Ciencias Biológicas de Chile. Él creó la autopoiesis, que tiene que ver con cuando una célula o un sistema puede ser autosustentable, puede autogestionarse y puede sobrevivir en sí misma, sin necesidad de otras cosas. Por lo tanto, los invito a que entiendan que un equipo tiene que ser una estructura autopoietica, una estructura que no dependa de nada más para poder crecer. En la literatura, y ya se ha demostrado, como por ejemplo Spotify, han crecido y han escalado las estructuras de Scrum como escuadrones de trabajo
que son totalmente independientes y que crean sin necesidad de otras cosas. Por lo tanto, esto los invito a leer tal vez un poco más sobre lo que es un organismo o una estructura que va a basar sus objetivos en que pueda sobrevivir en el tiempo. Así que, en resumen, un equipo de Scrum tiene que mantener el servicio, tiene que defender el producto, tiene que mejorarlo a través del tiempo y saber venderlo. Esa es la finalidad, finalmente, de tener y llevar a cabo la evolución de un producto. Chris, antes de Sí. continuar, Scrum Teams es muy importante porque hemos estado hablando y escuchando palabras como software, como desarrolladores y demás. Entonces, creemos que el Scrum únicamente puede aplicarse a plataformas web, equipos de TI, a apps, etcétera. Entonces, nos asociamos muchísimo a la tecnología. Pero el Scrum Team puede funcionar en empresas, digamos, un poco más tradicionales, como educación, sí, como alimentos, como otros. ¿Qué ejemplos podrías compartirnos? Sí, claro. Sin querer adelantarme, voy a anticiparme un poquito. Scrum está empezando a avanzar y a hacer evolucionar la forma en que se coordinan los equipos en otras áreas de la organización y también en cómo se crean productos desde cero cuando tienen alta incertidumbre. Me voy a adelantar en la presentación con decirte que en Holanda se han creado equipos de niños para poder aprender. Las escuelas están implementando Scrum como si fuera el Montessori 2.0, donde a los niños se les invita a trabajar con pizarras y ellos mismos eligen los ítems, las unidades que deben abordar, y tienen formas de trabajo en los cuales se autogestionan, aprenden y entre ellos se comunican y van avanzando. Eso es un ejemplo muy lindo que se ha logrado en Holanda, donde se ha implementado el Scrum. Pueden buscarlo, eduscrum.nl, Netherlands. ¿Perfecto? Y puedo darles otros ejemplos que vamos a seguir avanzando y también voy a dar algunos ejemplos y casos prácticos de cómo funciona esto. Bien. Finalmente, ¿qué es Scrum? ¿Cómo funciona? ¿Qué diablos hay detrás de Scrum? ¿Cómo empezamos a utilizarlo? ¿Qué prácticas, qué eventos son los que nos pueden ayudar a fortalecer el equipo, a llevarlo a ser autogestionado, a darle valor y sentido al proceso y al que el trabajo sea más entretenido, más dinámico, más desafiante y tener a la gente más motivada? Partamos pensando en que las tareas que hay que hacer en el día a día las vamos a llamar historias de usuario. Bien, Scrum no lo dice directamente como historias de usuario, pero le vamos a llamar historias de usuario. Y estas historias de usuario se deben terminar. No se hacen las tareas, se terminan. Por lo tanto, estas historias de usuario, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las acciones? Llevarlas a materializar. Bien, ¿a qué nivel de detalle podríamos llevar estas acciones para que sean abordables por un equipo que lo trabaje? Bien, una historia de usuario tiene ciertas reglas. Una tarea, un informe, un análisis de algo debe tener un cierto límite que va a ayudar a quien lo desarrolle, a quien lo trabaje, quien lo confeccione, tenga claridad de qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto, en una historia de usuario se identifica el quién lo va a usar, quién va a ser impactado, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que va a suceder y finalmente con qué objetivo. Luego a eso se le agrega el valor, que tiene que ver cuánto valor tiene una historia para quien es dueño del producto, el responsable, el que sabe las pruebas que te van a decir cuán terminado y cómo va a estar terminado esto, y la estimación por parte del equipo que lo va a desarrollar. Acá tenemos un ejemplo. Yo como usuario quiero consultar el catálogo de productos para añadir lo que me interesa al carrito de compras. Por lo tanto, hemos identificado que hay un usuario. Esto a un desarrollador o alguien que va a desarrollar una mesa, un informe, un análisis financiero, le va a hacer sentido si tú le dices quién lo va a usar, qué tiene que suceder y finalmente con qué objetivo, porque con eso vamos a cuantificar también el nivel de trabajo.
el nivel de esfuerzo. Yo creo que a muchísimas personas les ha pasado, tanto en la universidad o también en el trabajo o en tareas también un poco más caseras, más cotidianas, nos vamos a dar cuenta que siempre uno te dicen haz algo, vuelves con el trabajo hecho creyendo que estaba todo listo y no, te lo devuelven. No, faltaba esto otro, y ahí empiezan ahí las dudas de es que no me lo dijiste, no lo habíamos acordado. Bueno, para eso existe también la definición de terminado. Scrum habla de qué es terminado para ti y cómo yo voy a, basado en eso, vamos a crear una especie de contrato. Por lo tanto, quiero que vean las historias de usuario. Invito a que las personas vean las historias de usuario como pequeñas tareas que son pequeños contratos que se pueden trabajar en cortos ciclos de tiempo, ciclos de trabajo. El refinamiento. Nosotros también trabajamos con una ceremonia que se llama refinamiento. Voy a tomar un poco de tintico para poder mojar un poco la garganta. Bien, entonces sigamos avanzando con esto. El refinamiento es una ceremonia, es una actividad, un evento que se trata de planificar. Cuando nosotros hablamos de planificar el futuro, no hablamos de planificar como la metodología en cascada, que es todo un proyecto y estar planificando 6 meses de trabajo. No, el refinamiento tiene que ver con planificar y trabajar y refinar las historias de usuario durante los primeros sprints o los futuros sprints de trabajo, los primeros ciclos de trabajo. Por lo tanto, si vamos a trabajar durante 2 semanas o 3 semanas, vamos a planificar y vamos a refinar el trabajo que hay que hacer durante los primeros 2 meses de trabajo. De esa forma, nosotros no vamos a refinar y planificar a un nivel de detalle máximo de todo lo que hay que hacer en un proyecto. Vamos a refinar y vamos a priorizar esto en una gran lista de pendientes que le vamos a llamar Product Backlog. El Product Backlog es una gran lista de pendientes que van a constituir el producto cuando todas estas historias vayan a ser terminadas. Este Product Backlog contiene todas las ideas y funcionalidades que queremos trabajar. ¿Bien? En el futuro, más adelante, vamos a ver cómo esto se ve en una planificación, en un calendario. Andrea. Esta parte del calendario y de cómo entonces priorizamos, a veces nos cuesta un poquito la priorización, ¿sí? Entonces segmentar o separar las cosas para poder darles prioridad es un arte. Tú podrías de pronto a través de este gráfico colocarnos un ejemplo de algo muy cotidiano y que nos permita visualizar cómo podríamos nosotros priorizar con el fin de maximizar el valor de ese. El valor lo da el experto, el valor lo da el product owner. Y la forma en que él va a valorar o validar de que una historia de usuario tiene mayor valor que otra, va a darse a través de lo que él sienta que va a entregarle más valor al usuario final. Usuario, entendamos quién usa, cliente es quien paga. Por lo tanto, el valor va a tener que ver con cuánto valor le entrego al cliente final. Esa es la forma en que lo podemos ver. Y si hablamos de algún ejemplo, podríamos decir, si la funcionalidad de crear un café exquisito es más importante que su etiqueta, probablemente vamos a enfocarnos en conseguir el mejor grano o un procedimiento de procesar un café exquisito antes de un packaging importante o una decoración importante. También eso es solo un ejemplo, si es que el experto del quien está creando el café es como él lo considera que debe ser priorizado. Si hablamos de desarrollo de software, tal vez el botón de pago sea más importante que, crear un segundo carrito de compras o un me gusta o una lista de deseos. Tal vez el carrito de compras va a ser más importante para desarrollar antes que otro,
porque eso me va a permitir comprar. Y así sucesivamente, la respuesta subyacente a eso tiene que ver con cuánto valor le voy a entregar al cliente final. Y eso lo debe saber el responsable del producto. Un equipo debe ser capaz de orientar sus esfuerzos a entender el mercado, a entender esto por el lado del responsable del producto y el cómo hacer las cosas a nivel técnico, el equipo que construye. Pasemos ahora a la planificación. La planificación, habíamos dicho que la planificación tiene que ver con el refinamiento, que tiene que ver con cómo refinar las historias de usuario para un momento específico. Cuando nosotros tenemos la planificación, que es otro evento, es una reunión del equipo, este equipo va a tomar los elementos refinados, que aquí vamos a ver que son de color amarillo, y los va a colocar dentro del Sprint Backlog. ¿Qué significa esto? Vamos a elegir qué vamos a trabajar en un ciclo corto de tiempo. No vamos a trabajar como si fuera en cascada, diciendo vamos y llegamos y desarrollamos todo de corrido y no nos cuestionamos nada. Vamos a trabajar entre 1 y 4 semanas de trabajo. Y en esas semanas previo a eso, vamos a comenzar con una planificación y decimos, ok, Product Owner o responsable del producto va a decir, equipo, ustedes han estimado estas historias y vamos a tomarlas y las vamos a colocar en este tablero de trabajo. Y con estos elementos son los que vamos a trabajar durante 4, 3 o 2 o una semana de trabajo. De un ciclo de tiempo, que le vamos a llamar sprint. ¿Perfecto? Así que el Sprint Backlog viene a ser esta cajita que tiene todo lo que vamos a trabajar, son las tareas priorizadas. Por lo tanto, esta planificación que dura entre 2 a 4 horas, o hasta máximo 6, y con esto comienza un ciclo de trabajo, es para decidir qué vamos a empezar a trabajar. Muchas veces empiezan a haber impedimentos. Existen muchos impedimentos relacionados con cosas que no sabíamos que iba a suceder, accesos de usuario, desconocimiento del mercado, temas de estrategia, bloqueos, tal vez algún bloqueo con respecto a un equipo que está trabajando y nosotros dependemos de alguna cosa que hagan ellos. Por lo tanto, estos impedimentos van a generar una cierta fricción en tiempo y en el alcance de lo que haya que hacer. Por lo tanto, estos impedimentos deben ser subsanados y abordados lo más rápido posible, lo más rápido posible. Y es por eso que Scrum sugiere tener paradas diarias. O sea, decir que el equipo en conjunto, el Scrum Master, el Product Owner y el equipo deban reunirse. Scrum solicita o sugiere que el equipo que desarrolla sea el único que se junte en las reuniones diarias para poder dejar que ellos se autogestionen. Y el Scrum Master para facilitar la reunión. Las reuniones diarias, por lo tanto, van a ayudar al equipo a decir qué es lo que he hecho, qué bloqueos tengo, y esto va a ayudar a saturar la información. Gracias al Scrum Master, ellos van a poder alertar esto y van a poder abordar el impedimento lo más rápido posible. Esa es la idea de una reunión diaria que Scrum sugiere que sea de 15 minutos y que sea orientado directamente a resolver impedimentos y poder avanzar lo más rápido posible. Acá vemos algunos ejemplos en cómo las personas se juntan y se reúnen en el día a día, ubicándose en un lugar físico o a la misma hora, con la idea de reducir la complejidad de lo que es una reunión y poder abordar específicamente nuestro avance, pero como equipo a nivel de las personas que lo desarrollan y lo construyen. Después vamos a ver algunos ejemplos de esto. La revisión del trabajo y la retroalimentación externa. Pasa que también hay un evento, una ceremonia que no sucede en la metodología en cascada y tiene que ver con empezar a mostrar, a demostrar
¿qué es lo que hemos creado? Dentro de un ciclo de trabajo corto, podemos tener una pieza funcional, podemos tener un producto que no va a ser el final, no va a ser el definitivo, pero sí va a ser suficientemente robusto para poder mostrárselo al cliente, mostrárselo al usuario y decir, miren, esto les sirve, funciona como esperaban, quieren hacer correcciones. Por lo tanto, esta revisión del trabajo, que esta ceremonia se hace al final del ciclo de trabajo, sirve para escuchar al usuario, para entender y aprender del mercado, qué cosas cambiaron, cómo podemos aprender, trabajar mucho más cercano con el cliente, mucho más cercano. Y finalmente con eso vamos a poder mejorar el producto y vamos a lograr cerrar la brecha, la desviación entre lo que él espera y lo que él espera con respecto a lo que nosotros estamos construyendo. Y no esperar, como en la metodología cascada, a esperar 6 meses o un año y sacar un producto y es totalmente alejado de lo que él esperaba, que es lo que nadie quiere, porque acá hay mucho dinero en juego. Otro tipo de reunión interesante que fomenta Scrum tiene que ver con la retrospectiva. Habíamos hablado de una retroalimentación por parte de la gente externa al equipo. La retrospectiva del equipo es entender cómo mejorar a nivel interno, entender, mejorar el proceso, entender las desmotivaciones, entender el nivel de estrés que puede existir dentro de un equipo, conversarlo y mejorarlo. Ya se había hablado de esto en la Unión de Ingenieros en el 1950 en Japón, y ya se había trabajado con Lean Manufacturing sobre la mejora continua, el efecto Kaizen. Y lo que absorbe y lo que aprende Scrum como metodología en ese caso es que cuando aprendemos algo, cuando nos damos cuenta que hay algo que mejorar, tomamos esta mejora, tomamos la retroalimentación del equipo y con mucha honestidad, con mucha transparencia, nos adaptamos. Tomamos este elemento de mejora y lo llevamos al próximo sprint, al próximo ciclo de trabajo, para mejorar, siempre para mejorar. Este es un ejemplo de un sprint de 2 semanas de trabajo. Aquí podemos ver un sprint planning donde planificamos qué vamos a hacer durante las 2 semanas siguientes. Una daily meeting, que es una reunión diaria para remover los impedimentos que tiene nuestro equipo. Vamos a tener también un refinamiento constante, pero no es para refinar lo que estamos haciendo ahora durante este sprint, este ciclo de trabajo, sino para trabajar en lo que se va a hacer en el futuro. Y no vamos a planificar 6 meses, vamos a planificar los próximos 2 sprints siguientes, por ejemplo. También tenemos la sprint review al final, revisando con el cliente, validando, iterando de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y la sprint retrospective, que es, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Qué deberíamos mejorar? ¿En qué nos hemos caído? Y con eso mejoramos. Si alguna persona se preguntó cómo esto impacta en las organizaciones a un nivel de presupuesto, a nivel de planificación, existe un roadmap que va a alinear todas las funcionalidades, todas las mejoras, todas las correcciones, y esto es de mucho impacto. Por ejemplo, vamos a ver que a nivel operacional tenemos sprints, donde están las historias de usuario, las tareas que hay que desarrollar. Cada uno de estos sprints nos va a entregar un incremento, una pieza de valor que vamos a validar. Pero también a nivel estratégico y táctico, significa que vamos a poder medir qué va a salir de cada sprint. Vamos a tener certeza de que al final de cada sprint vamos a tener una mejora, una funcionalidad nueva, un producto evolucionado. Y a nivel estratégico, vamos a poder rastrear y prorratear a nivel contable y financiero todos los costos y gastos subyacentes de cada uno de los recursos y personas que se necesitaron para construir esa funcionalidad y esa mejora. Y esto puede ser de alto impacto para
cada uno de las personas que trabajan en otras áreas de la organización, porque ahora vamos a poder prorratear y rastrear los costos y gastos hasta un nivel de 2 semanas. Eso es muy, muy interesante y los invito también a que empiecen a trabajar sobre eso, empiecen a conocer quienes son directores o tienen presupuesto asignado y que están escuchando esto, pueden conocer un poco más sobre este tipo de cambios que pueden llegar a trascender a nivel presupuestario. Y por lo mismo, las funcionalidades y las historias pueden llegar a ser estimadas y valoradas a nivel monetario, que eso va a significar también entender cuánto vale una historia de usuario, cuánto vale una funcionalidad, cuánto cuesta y cuánto impacto va a tener al final. Bueno, ya estamos llegando al final de la reunión, en el cual vamos a hablar de algunos casos aplicados y que no son necesariamente relacionados con la tecnología. Partamos primero con que Scrum sugiere trabajar con Kanban. Kanban es un tablero muy simple que toma tus tareas, las coloca en una columna que se llama por hacer y empiezas a trabajar cada una de ellas colocándolas en progreso y cuando las terminas las colocas en una columna terminado. Esto significa que es muy simple, muy fácil de hacer y hay reglas interesantes detrás de esta forma de trabajo creada en Japón y que van a ayudar a realizarlo de manera correcta. Como por ejemplo, si existen 2 personas dentro de un equipo y 2 personas van a tomar un elemento y otro elemento, cada uno tiene 2 elementos en progreso. Si yo colocara otro elemento en progreso, no va a servir de nada utilizar un Kanban para poder trabajar, porque estaría haciendo multitarea. Y eso, como habíamos conversado antes, genera desperdicio. Por lo tanto, existen prácticas muy interesantes que recomiendo que las usen en sus equipos de trabajo para poder abordar un Kanban de manera correcta. Los ejemplos que voy a dar ahora van a estar relacionados con esta forma de mirar la estrategia, de mirar el trabajo del día a día. Construir una casa. Tal vez se han preguntado cómo podríamos construir una casa en Scrum. Bueno, acá hay una forma. Como pueden ver, hemos creado un backlog con muchas cosas pendientes, de las cuales las últimas del final no están refinadas. A mí me importa refinar lo que está más arriba y lo que me va a agregar más valor. Hemos estimado a través de talla de camiseta, lo que significa que una tarea va a tener una etiqueta de color roja que va a decir, esto es grande y requiere un mayor esfuerzo, por lo tanto le voy a colocar una L. Si es una S o una M, va a ser más pequeño y voy a poder abordarlo relativamente con menos esfuerzo o con menos tiempo. Si yo no conozco a nivel monetario cuánto vale una funcionalidad o cuánta incertidumbre tengo de alguna, puedo darle una etiqueta de valor. Y esa etiqueta de valor en este caso va a ser un más, doble más o triple más. Y también puedo empezar a hablar de cuáles son las etiquetas de funciones o de un tipo de característica que estoy desarrollando. En este caso, vamos a crear una casa en la cual hemos separado las tareas o los elementos según actividades y que no dependen unas de otras, comenzando con crear un espacio para la fosa séptica, luego instalar la cañería para la fosa séptica, luego crear un radier si es que tengo que crear una bodega al lado, por lo tanto una bodega, crear un radier de bodega es totalmente independiente de una cañería para la casa. Por lo tanto, acá hay un ejemplo bien separado de historias de usuario. Acá tenemos otro ejemplo. Vamos a crear un prototipo, algo que tiene un nivel de incertidumbre muy alto, pero que tenemos que validar rápidamente con el usuario. Acá vemos spikes. Los spikes son cierta cantidad de investigación. Se le llaman investigaciones rápidas para experimentar, caerse rápido y validar rápido a través de pequeñas historias de usuario que son relacionadas con investigación. Y acá la idea es construir un prototipo de un modelo eléctrico
para poder defenderse de temas de asalto. Por lo tanto, aquí este prototipo electromecánico va a pasar primero por una investigación de activación, un ensamble de un temporizador, un ensamble del módulo remoto, y así cada una de estas historias está clasificada por un nivel de estimación de esfuerzo, otro relacionado con con una etiqueta, si es una investigación o si es algo que le compete a la parte técnica o a la parte de administración, como una investigación legal o de videos comunicacionales. Este es solo un ejemplo en la cual podemos ver cómo se van desagregando, fragmentando las ideas para que puedan ser abordables dentro de un sprint o ciclo de trabajo. Y cuando abordemos todas y las terminemos todas, vamos a validar con el usuario, con el cliente, y volvemos a repetir el proceso. Acá tenemos otra de desarrollar una página web. En este caso muy específico, vemos que en la parte de terminado ya hemos diseñado el wireframe de UI. Hemos definido las funciones para que el cliente entienda por dónde ir, qué hacer, qué le va a traer valor, y finalmente, cuando ya tenemos diseñado esto y se han firmado contratos y los criterios de aceptación subyacentes a las historias de usuario están correctas y las hemos entendido y aceptado como cliente en su contrato, vamos a empezar a trabajar en las funcionalidades que nacieron de las dos historias terminadas. Y ahí, por ejemplo, puede ser el conocer una propuesta de valor, o enviar información de contacto, conocer la empresa, ver un carrusel de productos, cotizar productos. Todas estas funcionalidades que podríamos encontrar en una página web, cuando un equipo las empieza a desarrollar, las transforma en pequeñas piezas que pueden ser terminadas en ciclos cortos de trabajo para poder validarlas al final del día. Para Liz, terminar, una pregunta. acá hay algunos casos. ¿Sí? Antes de que termine esta sesión, vemos que en los distintos ejemplos que nos han mostrado hay unas etiquetas, y esas etiquetas, digamos, no son como las mismas para uno y para el otro. ¿De qué van a depender esas etiquetas a la hora de nosotros organizar el trabajo? Bien. Es recomendable que las etiquetas ayuden a entender el valor, el esfuerzo, la estimación por parte del equipo, algo que pueda ayudar a generar una sincronización, una coordinación entre el equipo, una coordinación entre todas las personas que están dentro y trabajando para que esto funcione. Por lo tanto, las etiquetas van a ser elegidas por las personas que van a trabajar en esto. Sin embargo, es muy recomendable que se identifiquen cosas muy claras, como el valor de negocio, la estimación, para que se entienda cuán pequeña o cuán grande es una historia de usuario y cómo la va a abordar la persona que la va a construir. También las pruebas de aceptación. Eso no es una etiqueta, pero sí las pruebas de aceptación tienen que ver con cómo yo, a nivel de contrato, estoy diciendo cuándo la puedo terminar. Y también le estoy demostrando esto y le estoy avisando al dueño del producto cuánto me va a demorar y cuál es el contrato subyacente al tema. Así que esas básicamente son las cosas. Yo aquí coloqué algunas etiquetas que tratan de darle un poco más de análisis de negocio, una mirada más de negocio, una mirada más fácil de coordinar los equipos y básicamente qué va a significar. En este caso de la construcción de un prototipo, yo puedo con esto rápidamente entender cuáles podrían ser tareas relacionadas a alguien que tiene que investigar algo. Por ejemplo, en la parte de administración o en la parte técnica, si es que debe ensamblar. En el caso de construir una casa, voy a entender si estoy abordando el área de aguas y de red domiciliaria, y después si estoy abordando un tema relacionado con la bodega que quiero construir al lado de la casa, o las terminaciones o algún componente eléctrico. Por lo tanto, las etiquetas básicas son de valor, de estimación, y luego podemos empezar a hablar de otras categorías, que sugiero que lo hagan porque va a ayudar mucho
a que la gente entienda en qué se está trabajando. Para terminar, les quiero comentar que Scrum ha sido validado en muchísimas áreas, en muchísimos lugares. Boston Clinical, la Fuerza Aérea. En la Fuerza Aérea de Estados Unidos había un presupuesto para crear aviones de más de $1 trillón. El avión todavía no había sido terminado y con una metodología de cascada. Y finalmente, cuando pasaron a crear equipos de Scrum, lograron reducir el costo a $42 millones cada un avión. Y este avión podía ser lanzado con nuevas funcionalidades cada 6 meses. O sea, el cambio de presupuesto fue una reducción del 80% del costo por avión para poder trabajar, para poder entender todo lo que significa el cambio en la agilidad, poder pensar en un avión que tiene que tener miles de funcionalidades. El código de un avión es más de 10 veces lo que es el código completo de Facebook. Estamos hablando de productos extremadamente complejos y que se ha evidenciado que coordinar más de 4.000 personas en equipos de Scrum se ha logrado en la fuerza militar y en otras áreas de tecnología, de ciencia, y ese es un claro ejemplo de coordinar y saturar la información para poder coordinar 4.000 personas, más de 4.000 personas, se puede lograr. El Departamento de Justicia, el Departamento de la FBI, tuvo que también renovar su sistema Sentinel. Y eso lo logró y lo pudo hacer en tiempo récord gracias a Scrum. Como también les comenté, EduScrum en Holanda también logró crear cambios importantísimos. Hoy en día se está considerando una de las formas más importantes y que ha sido más disruptivo en la forma en que los niños pueden aprender a través de este tipo de metodología. Entendamos siempre que Scrum es una forma de trabajar, no la solución. No te va a entregar una solución, sino te va a ayudar a acelerar los equipos y entender cuáles son sus dolores, cómo mejorar el proceso, cómo mejorar la calidad del producto y cómo coordinarnos de la mejor forma posible. Spotify, que adaptó el Scrum y lo escaló a través del tiempo y llevó a crear su propia forma de crear equipos ágiles y que finalmente eso ahora se está utilizando en muchísimas áreas de negocio basándose en el modelo Spotify que está hecho en Scrum. Valve, una empresa de videojuegos, donde también ellos han creado una forma muy, muy horizontal de trabajar. Y también han creado cambios muy positivos en Scrum. Y Amazon también en la forma en que coordinan sus equipos y la logística también la trabajan a través de Scrum. Por último, les quiero comentar algunos libros que les van a gustar muchísimo y que se los recomiendo para que puedan leer y conocer un poco más. Acá, este libro lo recomiendo muchísimo. Bueno, no se puede ver. Se llama El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo. Este libro es muy, muy bueno, el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo. Y el otro, que es muy bueno, es el método Lean Startup. Los vamos a escribir por el chat para que los puedan conocer y buscar y para que puedan entender un poco más de cómo funciona el Scrum. Así que eso básicamente. Bueno, hemos dado por terminada la presentación de esto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber participado. Si tienen dudas, si quieren conocer un poco más de Scrum, si quieren tomarse otro tintico en otro momento y saber un poco más de esto, no duden en escribirme, en escribir a Andrea. Si quieren hacer más preguntas sobre esto, hagámosla. Si hay algún poco de tiempo, creo que tenemos unos minutos más para poder hacer esto, tal vez unos 5 minutos más para que podamos conversar sobre esto. ¿Qué te parece, Andrea? Sí, perfecto. En estos momentos acaba de habilitarse el chat. En unos momentos les voy a compartir también los videos que Liz nos acaba de compartir.
Y bueno, habilitamos este espacio para las preguntas que ustedes quieran hacer. Por aquí Jorge Valderrama nos comenta que es súper excelente la presentación. Habilitamos el chat para todos para que los que tengan preguntas a lo largo de la presentación les hayan surgido dudas, inquietudes sobre cómo lo podrían aplicar ustedes en su vida cotidiana, en sus trabajos, etcétera. Entonces, damos espacio a ustedes para que nos dejen sus preguntitas en el chat y así podamos elevarlas a Cris y él nos comparta sus comentarios. Genial, genial. Muchísimas gracias. Bien. ¿Hay alguna? ¿Sí? Cuéntame. Michelle nos dijo muy buena presentación y por acá Sebastián nos comenta con base en qué se selecciona el Spring Backlog. ¿Cómo? ¿En qué se relaciona? Con base en qué se selecciona el Spring Backlog. Ah, bien. Bueno, el Sprint Backlog, como sabemos, es lo que vamos a comenzar a trabajar dentro de un ciclo de trabajo cortito. El Sprint Backlog, para seleccionar desde el Backlog al Sprint Backlog, va a ser definido por prioridad. Por lo tanto, el Product Owner o el responsable del producto va a influenciar en darle prioridad a las cosas. Sin embargo, quien selecciona lo que vamos a hacer es el equipo que se autogestiona, los desarrolladores, los que van a construir el producto. Ellos seleccionan lo que se va a hacer. La prioridad es influenciada por el responsable del producto, pero quien estima y quien decide tomar las cosas del Product Backlog va a ser el equipo de desarrollo, el equipo que va a construir un producto o un servicio. Esa es una muy buena pregunta, y que ahí también es una forma de demostrar que la autogestión se está dando en los equipos de Scrum como no se había dado antes. Por acá tenemos otra pregunta, Cris. Luis David Díaz nos comenta que él quería saber qué recomendaciones nos puede dar acerca de cursos o libros que nos ayuden a comprender y aprender Scrum. Bueno, hay en Scrum, si estamos hablando de Scrum Colombia, tenemos Scrum Network. Scrum Network está avalada por Jeff Seiler, el co-creador de Scrum, y puede claramente ayudarte a entregarte certificaciones y entrenarte y entrenar equipos ágiles. Yo tengo pensado trabajar en un curso pequeño en Udemy para poder explicar un poco más de esto y para que puedan también verse beneficiados con toda la información de este tipo de cosas, de este tipo de herramientas. Hay muchas herramientas entretenidas que por temas de tiempo y por simplicidad no las podemos abordar acá, pero hay muchísimas cosas interesantes que pueden nacer de la forma de trabajar nueva que está promoviendo Scrum. Scrum ahora ya no está siendo trabajada solo en desarrollo, también se están trabajando también se están trabajando en otras áreas de la organización. Y lo estamos viendo también, podemos buscarlo incluso si alguien estuviera buscando trabajo, o puede buscar en LinkedIn los tipos de perfiles que se están buscando. Están existiendo product owners o responsables de producto para múltiples áreas, que trabajen en marketing, que trabajen en contabilidad. Ha impactado en el derecho, en una serie de cosas relacionadas con otras áreas y otras industrias. ¿Alguna otra pregunta para poder terminar esta presentación, Andrea? ¿Qué te parece? ¿Hay alguna pregunta interesante? Sí, tenemos por acá otra pregunta y la pregunta es de Carolina. Ella nos dice cómo aplicar esta metodología para emprendimiento, en especial para la persona que generalmente asume muchos procesos
dentro de una pequeña empresa o microempresa. Entiendo. Generalmente en las empresas que están recién creciendo, como una startup, requieren, también tienen mucha incertidumbre y tienen que testear a bajo costo. Lo que yo recomiendo es Lean, se llama Lean Inception. Lean Inception es una metodología de trabajo para descubrir productos, descubrir servicios. Y esto está creado por Caroli, que es un brasileño que trabajó en ThruWorks, que es una consultora relacionada con la agilidad. Y existe este método, lo pueden encontrar en internet y dentro de caroli.org. Y él creó este método que se llama Lean Inception. Y este método puede ayudarte a descubrir el producto, a trabajar con clientes, a ver qué es lo que necesitan y poder prototipar y experimentar rápidamente. Eso recomiendo, además del libro Lean Startup, para conocer y cómo avanzar en la construcción de un prototipo, de un producto, como decimos nosotros, de un producto mínimo viable. Entendamos un producto mínimo viable, un producto que sea usable por el cliente, genere rentabilidad, genere dinero, se pueda monetizar con él y sea factible de poder construir. Listo, por acá teníamos otra pregunta y era, ¿una certificación Lean se puede complementar con la de Scrum? ¿Cómo? Si una certificación de Lean se puede completar con la de Scrum. Claro, claro. Sí, sí, por supuesto, se pueden construir, se pueden juntar, pero lo que se va a aprender es distinto, es distinto. Lean Startup o Lean Manufacturing o una certificación de PMO está orientada a una gestión que claramente va a querer reducir desperdicio. Sin embargo, Scrum o temas relacionados con certificaciones de la agilidad te va a llevar a otro tipo de comportamientos y de coordinación de equipo. Por lo tanto, lo que te va a decir Scrum es más de sentido común, es más de cómo yo me coordino y cómo yo hago más transparente mis procesos para comunicarme y resolver los impedimentos. Así que esa es la forma en que yo por lo menos sugeriría partir primero con Scrum y antes de sacar otro tipo de certificaciones, si es que quieres conocer nuevas prácticas, nuevas metodologías. Y por supuesto, si quieren conocer la base del Scrum, son solo 13 páginas, porque es lo menos prescriptible posible. Así que si quieren conocerlo, pueden ir a verlo a scrumguides.org. Son 13 páginas, pueden colocar la guía de Scrum o Scrum en español y van a encontrar directamente el link donde eh, eh, están todas las guías de cómo, de qué significa Scrum, de cómo abordarlo. Así que, bien, eso. Listo, creo que podemos terminar con esta última pregunta de Sebastián. Y él nos dice, ¿cuántos productos mínimos viables podríamos tener? No sé si se refiere a la empresa o al equipo, Sebastián, sí, pero eso también, pues, creo que afectaría la respuesta. Entonces, no sé, Cris, te la dejo para que de pronto nos contextualicen en ambos casos. Sí, sí. Bueno, puede ser una tricky question, una pregunta un poco engañosa. El producto mínimo viable se puede considerar como el primer producto que ya supera la barrera de funcionalidad, factibilidad y valor monetario. Desde ahí podemos empezar a ver incrementos del producto en cómo va a ir evolucionando en el tiempo. Y en ese caso, el producto mínimo viable es solo uno. Y después vamos creando evoluciones del producto a través del tiempo.
Así que, sí, es como una especie de tricky question. Pero básicamente eso es. Eso es un producto mínimo viable y cómo va evolucionando en el tiempo es otro tipo de producto. Ya no es un producto mínimo viable. Ya no es un producto. Bueno, ha sido una excelente, Bueno, participación. Ha sido muy, muy, muy grato. Muy grato y muy agradecido por la experiencia, Andrea. Espero que tus chicos, tus estudiantes y del Departamento de Productividad e Innovación de la U de la Costa puedan haberse visto beneficiados con este tipo de presentación. Lo agradezco muchísimo. Y muchísimo también para todos los asistentes. Veo por aquí algunas personas que escribieron. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Gerson. Bueno, a todos, la verdad, a todos. Andrea, te cedo la palabra para terminar la presentación. sí, por acá veo que varios te escribieron aquí unos mensajitos y creo que el sentimiento es el mismo de los chicos que escribieron en el chat y de todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias, Cris, por sacar de tu tiempo valioso para nosotros un pedacito y esforzarte por preparar este material, por preparar este tiempo, por practicarlo para nosotros. Creo que esto nos hace sentir a nosotros felices de que hayas querido participar con nosotros y bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos tener más espacios como este en un futuro donde podamos compartir un poco más sobre Scrum con otros invitados y nada, esperamos que puedan explorar más cada uno de manera particular. Y muchísimas gracias, Liz, a todos por asistir a este webinar. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Allá, todos en Chile. Sí, igualmente. Muchas gracias y mucha fuerza, Colombia. Mucha fuerza. Ojalá que todo salga muy bien, tanto en nuestro proceso constituyente como en los procesos que están viviendo allá, dada la cuarentena y también los niveles de desempleo que estamos viendo en Latinoamérica. Espero que todo mejore y, bueno, apoyarse. Si no se apoya desde la organización, desde la empresa o el gobierno, bueno, que el pueblo también se tiene que apoyar. Así que espero que todos podamos darnos una mano y poder seguir avanzando en todo lo que sea, todo lo que podamos hacer también. Acá vemos cómo también las personas se están ayudando y de distintas formas. Así que hay que apoyarse de todas las formas posibles. Vamos a salir adelante. Gracias por toda la buena vibra, Cris. Y bueno, te enviamos un abrazo muy caluroso desde acá, desde Barranquilla, y las puertas de la Universidad de la Costa están abiertas para ti siempre que quieras. Muchas gracias a los que nos escribieron. Arriba la TAM, dicen, ¿no? Gracias, Cris, y muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche.